¿Cómo están? Bienvenidos a Vanicracia. Hoy vamos a estar charlando un poco sobre la conjunción del Sol con Quirón. Una conjunción que la tenemos una vez al año, no se da seguido, así que si estás en tu retorno de Quirón, si querés entender sobre Quirón, si querés profundizar sobre esta herida, si querés entender cómo esta herida también nos repercute en nuestras relaciones, entonces te propongo que te quedes a ver este video, porque como siempre vamos a estar haciendo un resumen y yendo al grano. Así que pónganse ahí cómodos que vamos a empezar a hablar un poco de Quirón, ¿no? Y para entender a Quirón es necesario ir al mito, ¿no? Ir al mito. Y ya para cuando este mito arranca, ya arranca con todo, ¿no? Porque Quirón en realidad es producto de una violación. Entonces, Quirón, bueno, ¿cómo es el mito? Se dice que Cronos, que Saturno, ¿no? Saturno estaba buscando a Zeus, porque ustedes saben que Cronos se comía a sus hijos para que no le hagan competencia ni sombra. Y Rea había ocultado a Zeus, entonces Cronos estaba ahí como loco buscándolo. En esa búsqueda da con Filira, ¿no? Que era una mujer a la que codiciaba, ya Filira lo sabía, estaba harta de Cronos molestándolo. Entonces se dice que lo que hace es ocultarse, ¿no? Como que se transforma en semental para que Cronos no la pueda ver. Pero bueno, Cronos se da cuenta de todo esto, entonces él mismo también se transforma en un semental y la viola, ¿no? Porque acá vos revisás el mito y dice, no, la monta, la viola, chicos, la viola a Filira. Entonces, Filira luego obviamente tiene a ese hijo, producto de esta violación. A ella le da mucha vergüenza y acá es como una de las primeras cosas para empezar a entender sobre Quirón, ¿no? Ya le da mucha vergüenza toda la situación, por eso lo abandona. Segunda cuestión para tener en cuenta, vergüenza y abandono. Entonces lo deja, ¿no? Y después, más adelante, es tomado por Apolo, Quirón es tomado por Apolo, quien le empieza a enseñar y a explicar un montón de cuestiones que tienen que ver con farmacéutica, medicina, un montón, creo que la palabra Quirón significa mano, ¿no? También, entonces acá Quirón se va como especializando en diferentes tipos de medicinas, por eso también se lo llama el sanador herido, ¿no? Se va especializando hasta que, en un momento lo hiere una flecha, ¿no? Una flecha venenosa. Es sin querer esto, no es a propósito, ¿no? Estaba Hércules en ese momento y el cuento cuenta, ¿no? El mito cuenta que se lo hiere con esta flecha venenosa. Y que, obvio, claro, él es un centauro, ¿no? El producto también de esta violación es ese centauro que es mitad hombre, toda la parte de arriba mitad hombre, todo el torso, ¿no? La cabeza, toda esa parte, y la humana, y después toda la otra parte que tiene que ver con el caballo, ¿no? Con el semental. Entonces, lo hiere esta flecha venenosa y él, obviamente, es inmortal. Entonces, lo curan, como que tratan de curarlo, pero él sufre este dolor toda su vida y nunca puede, como de cierta forma, sanarse, ¿no? Por eso de acá el mito del sanador herido. Después más adelante a él le terminan dando, obviamente, lo terminan como dándole esto de, bueno, está bien, morí, tranquilo, pero eso es después, mucho después. Él tiene que aprender a vivir con ese dolor, él tiene que aprender a ayudar a los demás a partir de ese dolor, ¿no? Entonces acá se empieza como a entender muy bien, a partir de este mito, este tema de Quirón. Quirón es un asteroide, ¿no? En la astrología es un asteroide, lo descubrieron creo que en el 77, si mal no recuerdo, sí. Lo descubren en el 77, es relativamente nuevo, ¿no? Entonces medio que no se sabía muy bien qué es un planetoide, es un asteroide. Y acá a partir de este mito, ¿por qué lo menciono? Porque se puede empezar a entender muy bien qué significa Quirón, ¿no? Porque muchas veces nos pasa esto de que nos confundimos cuando empezamos a estudiarlo. ¿Pero qué es? Es un dolor, es una herida que uno tiene desde la infancia, pero tengo que ir a ella para sanarlo, pero al mí... Bueno, entonces acá a partir de este mito empezamos a entender que Quirón en realidad sí tiene que ver obviamente con una herida que nosotros traemos desde muy chicos, desde la infancia, se activa en un momento de la infancia, esto es una realidad. Hay gente que lo tiene como mucho más presente, más que nada tal vez aquellos que tengan un Quirón en agua, que también vamos a andar hablando un poquito de eso,
Hay gente que lo tiene mucho más presente y otra gente que te dice, no, no lo siento, que no lo hace tan consciente, ¿no? Pero hay otras personas que, o que indagan obviamente en su propia carta y lo entienden y ahí dicen, ah, sí, mira, esto tiene que ver con esto que me pasó. Bueno, esto obviamente va a tener que ver con el proceso evolutivo de cada uno y cuánto uno se quiere meter adentro de su propio Quirón. ¿Por qué? Porque uno no va por la vida diciendo, ay, sí, yo tengo a Quirón en Cáncer y viste este tema de la familia, de las relaciones, ¿sí? ¿Quién anda por la vida contando sobre su Quirón y sobre sus dolores y sobre sus sufrimientos? Nadie, nadie, ¿no? Entonces por eso es esto de la vergüenza, ¿no? De cierta forma. Que se da con ese mito para empezar a entenderlo. Y además Quirón tiene como el mito mismo, tiene como varias cosas, ¿no? Porque tiene primero este tema del abandono, porque a él lo abandonan, y después, no conforme con todo eso, le apuntan con esta flecha envenenada y le hacen tener un dolor para toda su vida, ¿no? Y aprender a convivir con ello. Bueno, esto es gran parte de lo que nos pasa con Quirón. Este dolor que nosotros traemos, nunca se sana. Nosotros tenemos que aprender a convivir con eso. Y acá también es importante escuchar a veces a las personas que dicen, ay, no, yo ya trabajé eso, yo ya sané eso. ¿Realmente lo has hecho? Porque una cosa con Quirón es reconocerlo, decir, ah, sí, mira, yo tengo este Quirón en tal lado, en tal casa. No es lo mismo signo que casa, eso también para aclararlo. No son las mismas cuestiones porque imagínense que Quirón está varios años por cada signo, ¿no? Es una herida generacional, por así decirlo, ¿no? Nosotros ahora venimos con este Quirón en Aries desde el 2018, recién para 2027 sale de Aries y pasa a Tauro. De hecho, las conjunciones que vamos a tener, que estuvimos teniendo hasta acá, esta es la anteúltima, porque ya para 2026, ay, la mina pasaba de un tema a otro, perdón, es que a mí se me van acordando cosas. Ya para 2026 es la última conjunción del Sol con Quirón en Aries y después ya para 2027 es en Tauro. Entonces, está buenísimo que podamos en esta oportunidad, principalmente también que se está dando con una luna llena en Libra, en donde esta herida propia mía se me está presentando con un otro. Entonces, por eso también tenía muchas ganas de hacer este video para entender qué es lo que estamos viviendo también con esta luna llena. Súper, súper, súper terapéutica esta luna llena. Viene con bombos y platillos. Bueno, volviendo un poquito, esta es una de las anteúltimas conjunciones que se va a estar dando, como les decía, en el signo de Aries. Y esto tiene que ver, Aries, la venimos trabajando hace muchísimo, ¿no? Tiene que ver con los autosabotajes que muchas veces hacemos a nosotros mismos, tiene que ver con una herida de la individualidad, con esto de la autodeterminación, con poder pararme desde un lugar de valoración personal, con decir, sí, mira, esto soy yo, estas son las cosas a las que todavía le tengo miedo y no me animo, esto es lo que traigo. Porque ¿quién puede decir 100% que está sanado? ¿Quién? Nadie. Desconfíen de esa gente que dice, ay, sí, yo ya trabajé ese tema, ya lo sané. Ah, ¿qué decirte? ¿Por qué? Porque este tema con Quirón, una cosa es reconocerlo, una cosa es decir, sí, yo tengo este temilla. Y otra cosa es, hay como un siguiente paso en esta evolución, porque Quirón claramente sabía que venía de un abandono, claramente sabía que venía de un producto de una violación, obvio que lo sabía. Él dio el siguiente paso, que es poder ayudar a los demás, a partir de ese trauma, a partir de las cosas que le fueron pasando, a partir de ese dolor. Entonces, ahí es donde se hace todo un proceso de mucha alquimia y en donde muchas veces no queremos entrar, porque yo cuando hablo de esto me dirán, ah, pero entonces esta piba las sabe todas, ¿no? Está re trabajada, debe tener las mejores relaciones del universo, la debe pasar súper bien. Lejísimo de esa circunstancia, y eso también es algo para tener en cuenta que nos pasa, ¿no? Muchas veces que uno piensa que para tener que acompañar a los demás o para dar un servicio o una ayuda, uno tiene que estar 100% entero, divino y ready, ¿no? Sanado para acompañar a los otros. Ni ahí. Hablen con terapeutas, por ejemplo, ¿no? Yo, porque lo veo desde el lado de la astrología,
Pero ¿cuántos terapeutas o cuántos psicólogos muchas veces dicen, no, porque yo me separé? Pero el psicólogo no debería. Pero si vos tenés todas las herramientas para estar en pareja y durar muchísimos años, si aconsejás a los demás, ¿y que al psicólogo no le pasan cosas? ¿No revisan sus heridas? A los terapeutas, a los que hacen registros, constelaciones, astrología, coaches, a esa gente no le pasan cosas, ¿no? Entonces, duden de aquellos que digan que tienen todo sanado y todo organizado en sus vidas, porque la realidad es que no es así, ¿no? Entonces, Quirón nos propone poder dar ese siguiente paso, que además de reconocerlo y resignificarlo, ¿viste esa palabra que te dicen con Quirón? Cuando me acuerdo cuando yo lo estaba estudiando, no, Quirón hay que resignificarlo. Mentira, o sea, sí, pero además de resignificarlo, hay que dar otro paso que tiene que ver con ese proceso de alquimia que hacemos, en donde a partir de ese dolor que tuvimos, somos capaces de ponerle luz a los procesos de los demás, de acompañar a los demás, porque si no, queda desde un lugar muy desdibujado, queda desde un lugar solamente de, bueno, a mí me pasó esto. Y ahí es donde muchas veces caemos también en los victimismos, ¿no? No, porque a mí me pasó esto en la infancia, porque mis papás se separaron y porque a mí me pasaba. Y quedamos en ese victimismo en donde después a lo mejor vamos a un psicólogo y le contamos que las cosas o los problemas que estamos teniendo vienen, no, porque esto viene desde tu papá y de tu mamá. Sí, ok, viene de ahí. ¿Y qué haces con eso? ¿No? ¿Te quedas en esa? Entonces, para poder realmente empezar a resignificar y a sanar esa herida que te va a acompañar toda tu vida. La flecha envenenada no se cura más. Le podés poner cremita, le podés poner un montón de cosas, pero siempre va a estar presente. Esto me hace también acordar mucho a... Vieron que los yo no, tampoco soy nutricionista, chicos, ni por menos, ¿no? Pero esa gente que a lo mejor viene de un trastorno alimenticio, o esa gente que viene de algún tipo de problemas también con los abusos, con las drogas, con diferentes cosas, te dicen que siempre es algo que lo tienen presente, ¿no? Bueno, yo creo que con Quirón pasa también un poco lo mismo. Siempre vamos a tener presente esa herida, y lo que hay que hacer es dar el siguiente paso para alquimizarla. Y ahí es donde es lo más difícil, porque reconocerla es lo más fácil, ¿no? De cierta forma. Porque si no, repetimos y las cuestiones se hacen cíclicas, ¿no? Y venimos de acá y vamos siempre para allá. Y en mi relación me pasa lo mismo. Siempre me pasa lo mismo con diferentes personas, con diferentes nombres, pero la temática es siempre la misma. Siempre es la misma. Entonces acá, en esta luna llena en particular, ya estoy hablando en general con Quirón, ¿no? Pero en esta luna llena en particular, yo creo que es un gran momento para hacer o comenzar al menos, ¿no? Ese proceso de alquimia, en entender de que esa herida que yo traigo, la vengo repitiendo, si es tu caso, ¿no? Obviamente, la vengo repitiendo con diferentes, a lo mejor, personas, ¿no? Entonces esto es lo más común que hoy vemos hoy en día. Yo acá a mí me encanta hablar de las relaciones. Ustedes saben que Vanicracia, no yo, ¿no? Yo soy Vanina, pero Vanicracia es de Libra. Obviamente le hice la carta natal a mi emprendimiento y a mi proyecto, a mi bebé, que es mi proyecto personal. Y mi proyecto es de Libra. Y a mí me gusta mucho hablar de las relaciones. Entonces siempre termino hablando de eso. Pero bueno, quería dar como estos ejemplos breves de qué lugar también nosotros nos estamos presentando con un otro, porque eso es lo que se está exponiendo en esta luna llena y lo que nos hace dar ese primer paso para este proceso de alquimia. ¿Desde qué lugar te presentás, no? ¿Te presentás desde el lugar de la víctima? ¿Te presentás del lugar de, no, porque a mí antes en mis relaciones me pasó tal cosa y fueron así conmigo y la verdad, desde ese lugar, porque ese es el típico lugar? Si hay un lugar típico, es ese. Después hay otro que es, no, a mí siempre me tocan, la palabra me tocan es buenísima, siempre me tocan personas que a lo mejor les cuesta ver sus propios defectos o sus propios errores, entonces uno se convierte un poco en la terapeuta de su pareja, la que va
la o él, ¿no? Cualquiera de las dos, femenino o masculino, acá no vamos a hacer ningún tipo de distinción. La que quiere o el que quiere salvar a su pareja de las cosas que le pasan. Esa es otra, ¿no? La que quiere ser la salvadora y termina cayendo en codependencia, termina cayendo en maternar a personas, termina cayendo en diferentes cuestiones, ¿no? Otra es, no, a mí me quieren únicamente por lo que tengo. Esa es otra también, ¿no? Que te quieren por lo económico, por así decirlo, si fuese lo económico o lo que sea, ¿no? Pero ¿desde qué lugar te estás presentando vos? ¿No? Porque esa gente que muchas veces dice a mí me quieren por lo económico, por así decirlo, después vos vas a su perfil de Instagram y te ponen soy CEO de tal empresa o tengo tal puesto en tal lugar. Ah, mirá desde qué lugar te estás presentando, ¿no? ¿No? Otra cosa también esa muy de los problemas que hay hoy en día, mujeres que te dicen, no, porque a mí me quieren o me buscan solamente por mi físico, por así decirlo. ¿Y desde qué lugar te presentás? ¿No? Bueno, acá son diferentes cosas que esta luna llena nos va a plantear y que Quirón nos está ayudando, porque esto es únicamente una ayuda, ¿no? Hay veces que yo digo esto de Quirón y las heridas y la gente, oh, qué pesada, no quiero meterme en esa. Y bueno, no te metas, no vayas. Vos decidís qué es lo que querés hacer con respecto a tus heridas. Entonces, porque para enfrentarme a todo eso hay que ser muy valiente, ¿no? Porque yo puedo culpar a mi mamá y a mi papá, y porque mi papá hizo esto, y porque mi mamá fue así, y después no hacer ningún trabajo de introspección duro, fuerte, de conexión con mis sombras, porque una cosa es ir al psicólogo, porque ¿cuánta gente va al psicólogo? Y vos decís, ah, qué bien, va al psicólogo, qué trabajada que está esta persona. Y vos podés ir al psicólogo 30 años seguidos y estar siempre con los mismos temas, ¿no? Entonces, ir al psicólogo, y acá no quiero decir que hay que ir a la astrología, nada que ver, pero ir al psicólogo hoy en día no es sinónimo de estar sano, ¿eh? No confundamos las cosas. Entonces, hay que enfrentarse con esa propia sombra. Y una vez que la enfrentamos y somos conscientes desde qué lugar nos presentamos, dejamos de repetir ciclos y patrones. Porque si no, esto es un loop infinito de diferentes personas que se nos van presentando, que todos te vienen a traer el mismo issue, el mismo problema, ¿no? Que son tus heridas, ¿no? No es lo que me hizo el otro, son tus heridas. Entonces, es súper interesante este tema de Quirón. Ahí tengo al Michi atrás. Hoy por suerte no está arriba mío, porque siempre está arriba mío. Pero es un tema súper interesante para tenerlo presente. ¿Qué más les quería contar? Bueno, aquellas personas que están en el retorno de Quirón. Súper interesante. Amo. Todos vamos a llegar al retorno de Quirón, así que por más que no estés, esto se da más o menos a partir de los 48, 49 años hasta los 55, 56 años. Esto obviamente va a depender de dónde está transitando Quirón, por tu carta y un montón de cosas, pero aprox son esas edades, ¿no? ¿Y qué pasa, no, en este retorno de Quirón? Es eso que les iba a decir, todos llegamos a esta edad. Acá a mí me viene un poco el abuelo Simpson, como cuando Homero le decía, tú ya estás viejo. Y es como, y el abuelo Simpson le decía, no, porque cuando yo era joven, la onda es lo que estaba de onda. Bueno, no sé qué le decía. Y después la onda cambió de onda. Bueno, y es como, todos vamos a llegar a lo mismo, ¿eh? Así que anda preparándote. Si estás en tus 30s como yo, anda preparándote porque vamos a llegar todos igual al retorno de Quirón. Así que mejor saberlo antes. Bueno, ¿y qué pasa con este retorno de Quirón? Esto obviamente va a depender de tu Quirón natal, en qué signo y en qué casa esté. Ojo, acá siempre digo, no es lo mismo signo que casa, porque Quirón está varios años en cada uno de los signos. Por ejemplo, acá que tenemos a Quirón en Aries, lo tenemos desde el 2018 hasta 2027. Puede durar 7, 8, 9 años. Esto va a depender de cada uno de los signos que tocan, ¿no? No siempre es el mismo, los mismos años que se queda por signo. Entonces, bueno, ¿qué pasa cuando tenemos el retorno de Quirón? Es súper interesante, ¿no? Porque con el retorno de Quirón, nosotros ahí nos empezamos a dar cuenta, y ya esto a partir de los 30 también, 30 y pico nos damos cuenta, pero
obviamente esto tiene que ver a partir de los 49, que uno empieza a darse cuenta que a lo mejor la vida que había pensado para sí mismo de esa instancia, ¿no? Supongamos que yo tengo 40, 50 años, viene todo un replanteo de decirme, no, esto no es lo que yo me había imaginado para mí misma. Viene ese replanteo. Entonces, qué fuerte debe ser este momento, ¿no? Porque uno empieza también a plantearse, esta a lo mejor no es la profesión que a mí me hubiese gustado tener, la verdad que hoy en día pienso de ir por otros lados, o a lo mejor, ¿por qué todo esto? Porque a los 48, acuérdense que tenemos el retorno de Júpiter. Y el retorno de Júpiter es un momento en el cual nosotros timoneamos fuerte del barco. En donde si no estamos contentos porque lo tenemos cada 7 años, gracias a Dios, tenemos un gran timoneo cada 7 años. Yo ahora estoy en mis 35, 36, en donde está ese retorno de Júpiter, después 42, después 48. Entonces, en ese momento empezamos a ver si realmente queremos seguir por esa dirección de vida o si queremos timonear del barco. Y es el momento para hacerlo. Entonces, qué loco, ¿no? Que un año anterior a tener el retorno, uno tiene ese timoneo del barco, donde uno dice, ok, no quería ir para este lado. Pero toca en ese retorno de Quirón, obviamente esto va a depender del signo de la casa, yo estoy hablando de generalidades, pero toca en ese momento replantearnos nuestra vida y decir, ok, acepto en el lugar en el que estoy en este momento. Esa es una de las primeras cosas para hacer. Aceptar en el lugar en el cual uno está y decir, ok, la vida a lo mejor no es lo que yo me había imaginado para esta altura de mi vida. O a lo mejor es un momento también en donde los hijos, si tuvieses hijos, empiezan también a ir de la casa. Entonces empieza un poco este síndrome del nido vacío también, ¿no? En esa edad. En donde, bueno, toca ver qué es lo que yo entonces quiero hacer de ahora en más con mi vida. A lo mejor la profesión. ¿Y por qué se dice también que el retorno de Quirón es el momento en el cual abre la puerta para los transpersonales? Esto es súper interesante, porque en ese momento nosotros al final empezamos a dudar de nuestra propia existencia, el retorno de Júpiter antes. Empezamos a timonear del barco si es que no estamos seguros hacia dónde queremos ir. Empezamos a revisar y a resignificar esa herida que tiene que ver con aceptar en el momento en el cual me encuentro, que a lo mejor no era lo que yo había pensado de mí misma, a lo mejor la profesión no era todo lo que, o llegué a ese lugar tan alto de la profesión y me siento vacía, o a lo mejor no tengo la familia que me hubiese gustado tener porque me separé en mis 42, ¿no? La típica, entre los 42, 43 empezamos a tener todos esos tránsitos de Urano que dan muchos divorcios y eso es una realidad. Entonces uno ya viene como cascoteado, ¿viste? Si te pasó eso, no sé si hay gente obviamente viéndome con esas edades, pero si te pasó eso uno ya viene cascoteado. Venís cascoteado por el divorcio, venís cascoteado por la profesión, venís cascoteado por la familia que a lo mejor pensaste tener la familia ideal y no te sucedió. Entonces uno ya viene ahí cascote. Y te llega este momento que encima tenés que resignificar una herida que tiene que ver con la infancia. Y vos decís, no, chicos, bueno, sí, eso nos va a pasar a todos. Así que váyanse haciendo la idea de que nos va a pasar a todos. Entonces toca aceptar ese momento tal cual es. Y eso es duro. Es muy duro, es un momento duro esos años también, ¿no? Y después encima viene el retorno de Saturno, el otro, ¿no? Porque hay uno a los 28 y otro más adelante. Y dice, ay, encima viene Cronos a pasarte factura con el tiempo. Todo eso, chicos, es lo que pasa, ¿eh? Así que váyanse haciendo una idea de que el mejor momento que pudimos haber tenido fue de nuestros 15 a nuestros 25. Ay, Dios, no es joda. Bueno, pero no, siendo sinceros, en este momento es donde nosotros empezamos a reevaluar sinceramente hacia dónde queremos ir y qué vamos a hacer con esa herida, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Y aceptar la realidad tal cual es, ¿no? Y en ese momento en donde acepto la realidad tal cual es, empiezo a darme cuenta que a lo mejor hay cosas que ya no me llenan. Y por eso el retorno de Quirón es el momento en el cual se abre la puerta a los transpersonales. Se abre la puerta y acá hay mucha gente que empieza a tener un despertar espiritual. Y esto no sé si obviamente tienen gente a su alrededor, pero en estas edades la gente empieza a
ay, no, me desperté y empiezo a ir a lo holístico, a lo espiritual, a lo elevado, a las cosas que antes a lo mejor lo material era lo que más me llenaba, ahora ya no, o ahora a lo mejor no están mis hijos, no está mi marido, no está nada, y a dónde tengo que ir. Entonces, bueno, voy al autodescubrimiento, voy a mí misma o mismo, voy a esos lugares en donde a lo mejor dejé de lado por ocuparme de la familia, por ocuparme de los hijos, por ocuparme de un montón de cosas, lo dejé de lado y llega esa oportunidad que se me abre una gran puerta a esas situaciones más elevadas que antes por los trajines de la vida no los pude hacer, ¿no? Entonces ahí ves gente metiéndose en yoga, ves gente metiéndose en terapias alternativas, ves gente metiéndose a estudiar astrología, porque el retorno de Quirón nos abre esa gran herida para los transpersonales, ¿no? Entonces, ahí esto es súper, súper interesante el retorno de Quirón, que como te digo, cuando yo ahora no, pero siempre le di mucha bola a Quirón en las lecturas de carta, pero creo que hoy en día es lo que más miro. Quirón y Lilith también obviamente, ¿no? Pero Quirón, ustedes no saben lo que sale con Quirón, porque muchas veces la persona, y más por ejemplo, no sé, vamos a dar este ejemplo, ¿no? Vamos a dar algunos ejemplos. Quirón en Aries, ¿no? Bueno, y la persona está en un momento en el cual quiere emprender. Esto lo estoy reviendo este año, reviendo. La persona quiere emprender porque se cansó de su profesión, porque no tiene más ganas, porque estuvo trabajando todos estos años en la herida también quironiana, ¿no? Porque por algo estuvimos teniendo Quirón en Aries tantos años, ¿no? Desde el 2018 nos viene dando. Entonces, para algo estuvo ahí. Entonces, esta gente que, y más este año lo estoy reviendo con la conjunción Saturno-Neptuno, con todos los planetas pasando por el grado 0 de Aries, se está viendo mucho este tema de querer emprender, ¿no? Y te dicen, ay, es que yo no sé. Entonces, ¿qué hacen? ¿O qué ves en esa carta, no? Y bueno, ves a lo mejor, y si está muy acompañado de planetas en Libra, re difícil para estas personas puede ser. Porque muchas veces con Quirón lo que hacemos es polarizarnos. Claro que sí, porque la psique tiene que procesar todo esto de alguna forma. Y como a veces no queremos enfrentarnos a todo eso, nos polarizamos, ¿sí? Vayamos allá, no pasa nada. Entonces, ¿qué ves con Quirón en Aries? Gente codependiente, gente que piensa que necesita de un otro para poder arriesgarse en la vida, o que va a buscar un socio, o que va a buscar una pareja. Se polarizan. Yo, por ejemplo, tengo Quirón en Cáncer, ¿no? Casa 4, ¿no? Todo, el combo completo. Entonces, ¿qué ves con Quirones en Cáncer? Gente que ama trabajar. Gente que lo que hace muy bien es el trabajo. Lo que hace es laburar hasta no poder más. Porque a estas personas les podés decir que a lo mejor les cuesta la parte emocional y que les cuesta obviamente todo lo que tiene que ver con la sensibilidad y con ponerse en un rol muy sensible de sus emociones. Pero el trabajo, ¿sabes cómo? De taquito. Y más ponele si tiene acompañando planetas en Capricornio, ¿no? Entonces esto se ve mucho en lo que son las cartas natales. O la típica de Quirón en Leo o Quirón en Casa 5, que no es lo mismo, ya les expliqué. Pero bueno, esto es para tener algunos ejemplos. ¿Qué ves con Quirón en Leo? Ves gente que no quiere sobresalir. Ves gente que prefiere estar en un grupo. Acuario prefiere a lo mejor, porque Acuario igualmente siempre termina un poco sobresaliendo del grupo, es una realidad, pero prefiere estar en grupo. Entonces ves al Quirón en Leo que tiene capaz una carta, esto también me pasó hace poco, ves a Quirón en Leo que tiene una carta que reacompaña, tiene un ascendente en Leo, tiene planetas en la casa 5, y vos ves cartas que reacompañan y tienen un Quirón en Leo, vos decís, pero escúchame, ¿por qué no puedes sacar esta parte artística? No, porque me da miedo, por no sé qué. Mandato familiar, también ahí hay que ver mucho qué pasa en la casa 4, pero vos ves que hay mucho mandato familiar, o que existe esto de no, yo no quiero molestar a mis viejos con mis cosas, entonces prefiero hacer las cosas, viste, rectas, como, bueno, entonces, y por eso, por más que demos acá características de Quirón en Leo, Quirón en lo que vos quieras según signo casa, toda la carta después acompaña a ese Quirón.
Y ahí, cuando vos ves la carta, es que decís, hoy ponele, también me tocó una persona con Quirón en casa 9, ¿no? Este tema del extranjero, de aventurarme, de poder salirme de a lo mejor de ese lugar más cómodo, de poder hacer un cambio en mi mindset, en mis creencias, y Quirón en 9. Y vos decís, qué difícil. Porque ¿qué pasa con esto también? Y esto también se ve mucho cuando uno hace terapia o hace un montón de cosas. Uno mismo se ensimisma tanto en sus propios bloqueos que viene una persona de afuera y te dice, che, pero escúchame, mira esto que tenés acá, esto está divino para hacer tal cosa. Y la persona internamente a lo mejor lo sabe que le gustaría ir por lo artístico, sabe que le gustaría aventurarse, ir por el extranjero, sabe que le gustaría hacer tal cosa. Y viene el astrólogo, ¿no? En este caso, y te dice, che, pero esto está lindo para hacer tal cosa. Estoy viendo la hora, chicos, porque 30 minutos, ustedes saben que yo siempre les prometo videos cortos. Estaría re lindo para hacer tal cosa. Y te dicen, y sí, pero bueno, no sé. Y toda la carta acompaña. Eso a mí me parece súper mind blowing, ¿viste? En ese momento, porque vos decís, ¿cómo puede ser un asteroide tan chiquito que rompa tanto los huevos? ¿Cómo puede ser que algo tan pequeño, y ahí te das cuenta que cala muy profundo? No hay forma de que no te des cuenta de esto, porque si cala tan profundo es porque en realidad entonces es súper importante, porque en realidad entonces la persona a lo mejor lo estuvo viendo y lo tuvo de frente y lo estuvo evaluando un montón de tiempo, pero no pudo hacer el siguiente paso, que es alquimizarlo. ¿Entendés? Entonces, esto también, con los quirones en 8. ¿Cuántos quirones en 8 conozco y conocí? Que van años a terapia. Perdón, acá estoy generalizando, sé que no se hace, pero bueno, por si algún quirón en 8 o en Escorpio lo está viendo. Va años enteros a terapia, igual con todos los quirones de agua, ¿eh? No voy a dejar afuera los Cáncer y los Piscis tampoco. Pero bueno, justo se me vino quirón en 8. Van años a terapia. Van y se tratan de, obviamente, fijarse sus propias cuestiones. Y quedan ahí. Y repiten. ¿Entendés? Porque con un quirón en agua o quirón en 8, por ejemplo, en este caso puntual, no alcanza con ir a terapia. No alcanza, y más porque la energía escorpiana tiene que ver con alquimizar. Entonces vos podés ir 20 años a terapia. Si vos no entendés realmente por dónde tiene que venir este quirón, que cuando está en la casa 8 o está en una casa que tiene que ver con Escorpio, vos podés ir mucho a terapia, como te decía, pero si eso vos no lo ofreces y tu dolor no lo ofreces a los demás de cierta forma, y esto acá no te digo que vos tenés que ser terapeuta con un quirón en 8, no. Capaz tu carta da para que vos puedas, no sé, te tiro un ejemplo, te dedicás a X profesión, pero a través de tu profesión vos empezás a incentivar a los demás. Vos en tu profesión te das cuenta cuando una persona a lo mejor le está costando tal aspecto de la vida, entonces vas y le das ese refuerzo, porque a vos sabés que te costó en su momento ese refuerzo, porque no lo tuviste de nadie ese refuerzo. Entonces vos no querés que a la otra persona le pase lo mismo, entonces vas y lo reforzás. En cualquier profesión, vos podés trabajar de gastronómico y hacerlo, ¿se entiende? Esto es lo lindo con Quirón, esto es hermoso con Quirón. Entonces acá los aliento a que cada uno también pueda ver su propio Quirón, entenderlo por signo, entenderlo por casa y dar ese siguiente paso. Si yo no alquimizo a mi Quirón, lo voy a tener enfrente toda mi vida y voy a seguir repitiendo en loop todo lo que vengo repitiendo en loop. Ahí es donde se genera, a partir de ese trauma, a partir de ese dolor, se genera esa gran capacidad de poder alquimizarlo. No alcanza con mirarlo de frente. ¿Ok? Re pesada la piba diciendo eso, pero bueno. ¿Qué más? Porque claro, el dolor es catalizador, ¿no? Ese es el tema. Que el dolor es catalizador y que yo, a través de mi propio dolor, puedo estar guiando a los demás de acuerdo a ese Quirón que yo tenga, ¿no? Bueno, quiero ver si no me estoy olvidando de algo más de contarles. Hay un montón más para hablar de Quirón, pero creo que con esto, porque tampoco me quiero ir por las ramas, que con esto quise ir por lo menos al punto también en el cual nos encontramos,
que tiene que ver con esta luna llena, porque esta conjunción se va a estar dando el día 12 con esta luna llena el mismo día que Venus se pone directa. Todo un combo explosivísimo, pero al mismo tiempo hermoso, porque además este Quirón, acuérdense que como está en Aries y con el Sol en Aries, está haciéndole cuadratura. Entonces, se está dando, creo yo, un momento hermoso para poder resignificarlo y para poder realmente entenderlo y dar ese siguiente paso. Y acá, este Quirón nos dice, se te estaba presentando en las relaciones este tema. Se te está presentando una y otra vez para que vos puedas mirarlo de frente y sanarlo. Entonces, bueno, les deseo a todos que tengan una hermosa luna llena, que aprovechen este momento también del Sol con Quirón, porque cuando el Sol, o sea, cuando un planeta pasa por el Sol, nosotros hacemos conciencia y podemos integrarlo y entenderlo en nuestra propia identidad. Y esa identidad es Aries y tiene que ver con yo soy, así que esta conjunción está hermosa. Aprovechenla porque nos queda una más el año que viene en el signo de Aries. Bueno, los voy a estar leyendo. Gracias por todos los mensajes lindos que me dejaron en el otro video de la luna llena. Son lo más. Gracias por escuchar a esta loca acuariana. Y cualquier cosa nos vemos en las redes sociales. Les mando un beso gigante.